Bueno, pues les doy la cordial bienvenida a nuestra semana número 9, nuestra síncrona número 9. Bueno, les voy a poner mi presentación. A lo mejor no se muestra todo todavía, perdón. Uy. Bueno, ok. La semana pasada lo que vimos fue los dos tipos de interpretación, ¿verdad? Que habíamos analizado al inicio de la clase pasada, que pues obviamente hay dos tipos de razonamiento. El primero, que habíamos dicho que era el analítico, ¿verdad? Que parte de una suma de premisas lógicas y que por lo tanto concluyen un supuesto categórico, ¿verdad? Por ejemplo, ya les puse un ejemplo y es un ejemplo categórico lógico. Ay, no me deja admitirlo. Ok, ya entró. Un ejemplo, como les había yo comentado, si hoy es lunes, en 2 días será viernes, ¿verdad? O ejemplo, si un señor no reconoce la paternidad, como les había comentado, es un ejemplo, pero mediante una prueba de ADN se demuestra lo contrario, esto sería, obviamente, estaría obligado esta persona, este sujeto, al cumplimiento de las obligaciones de dar alimento, entre otros casos, ¿verdad? Ahora vamos al otro razonamiento que hemos comentado. El razonamiento es el método dialéctico. Aquí partimos, bueno, vamos a admitir a Marta. Ok, muy bien. Muy bien. Este método dialéctico practicado por el razonamiento de tipo retórico y de refutación, ¿verdad? Aquí lo que queremos, obviamente, o lo que nosotros vamos a hacer es tratar de convencer al jurado, al juez, ¿verdad? Un convencimiento de algo, de forma obviamente razonada. Por ejemplo, si a una persona se le acusa de robo de un automóvil y su defensor demuestra que esa persona se encuentra en un lugar y hora diferente, obviamente pues tiene que demostrar con hechos, con palabras. Buenas noches, Marta. Y obviamente se va a usar el razonamiento, ¿verdad? Pero también la dialecta, es decir, yo voy a tratar de convencer con mis palabras de que esta persona obviamente no hizo esos hechos, ¿verdad? Ahora sí, como quien dice, vamos a aplicar un razonamiento aplicado a las probabilidades mediante reconstrucción de hechos, ¿verdad? Y entonces, obviamente, vamos a usar un convencimiento para que, obviamente, pues nos crean, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora nos vamos a ver ahora lo que viene siendo jurisprudencia, la interpretación constitucional en esta sesión. Ok. Y nos vamos con la opción A, interpretación constitucional, concepto y método. Ok. Seguimos con doctrina. Dice, el derecho constitucional surgió como tal a principios del siglo XIX, pero su interpretación arribó de súbito a mediados del siglo pasado.
Vamos a admitir a Yolanda. Estableciéndose como teoría de la interpretación de la Constitución distinta de la interpretación jurídica general. Ok, seguimos con esto. Dice, hoy en día es frecuente encontrar que los manuales de derecho constitucional carecen de un apartado específico dedicado a la interpretación constitucional en México. Dice, Jorge Carpizo sostiene que la interpretación constitucional es un tema poco estudiado y que no existe un número considerable de investigaciones en torno a ella. Bueno, aquí es preciso considerar la diferencia entre la interpretación jurídica general y la interpretación de la Constitución, ¿verdad? La primera trasciende a la razón, ¿verdad? Entendimiento, conocimiento, obviamente del derecho positivo, y para la solución de un problema jurídico, ¿verdad? Un problema jurídico específico, ¿verdad? Pero la interpretación de la Constitución se basa en una labor y facultad jurídica que se encuentra implícita en la propia Constitución. Y bueno, obviamente estamos hablando de la Constitución mexicana. Obviamente aquí vamos a especificar un artículo, el artículo 94, párrafo octavo, ¿verdad? Entonces, aquí hay una diferencia y obviamente de aquí partimos, ¿ok? Ok. Dice, la interpretación constitucional debe ser entendida como la facultad jurídica y no simplemente como la mera actividad intelectual a la que se hizo. Dice, entendida como la facultad. La interpretación se encuentra contenida en el párrafo octavo del artículo 94, como les comenté antes, ¿verdad? Y constituye el presupuesto de la obligatoriedad de las conclusiones interpretativas. Dice, la principal problemática de la interpretación constitucional radica, según Otto Bakov, en que dentro de la Constitución existen conceptos indeterminados que no se presentan accesibles a una interpretación jurídica suficientemente segura. Okay. La doctrina mexicana sostiene que la insuficiencia de los criterios tradicionales, permítame. Okay. La doctrina mexicana sostiene que la insuficiencia de los criterios tradicionales aplicados a la interpretación constitucional se debe a que participa de los lineamientos generales de toda interpretación jurídica. Posee aspectos peculiares que le otorgan una autonomía tanto dogmática como de carácter práctico, ya que resalta en términos generales considerablemente más difícil y complicados captar el pleno sentido de una norma fundamental que desentrañe el significado de un precepto ordinario. Esta es la 8. Bueno, aquí fíjense, voy a hacer un paréntesis así rapidito, chiquito. La problemática que se presenta en el aspecto de la interpretación constitucional, bueno, consiste en que no hay, como dice aquí, ¿verdad?, un lineamiento para llevar a cabo esta labor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como que hace falta más, como que más estudios sobre eso, ¿verdad? Y obviamente a que los criterios aplicados, y bueno, y más que nada que debido a que los criterios aplicados a la interpretación de la norma general, o bueno, de la norma general o de las leyes, ¿verdad? De las leyes secundarias provenientes obviamente de la misma Constitución. Un ejemplo, pues no sé, de derecho civil, derecho penal, derecho laboral, entre otros, ¿verdad? Obviamente se atiene a una norma fundante,
una norma fundamental, perdón, una norma fundamental. Entonces, lo cual en la práctica se dice que se encuentra un vacío a la interpretación, ¿verdad? En la cual pues debe desentrañarse para conocer el sentido particular de esta norma fundamental. O sea, que la voluntad del constituyente plasmada a la letra de la propia Constitución, ¿verdad? Pero obviamente, repito, de la Constitución mexicana. A eso se refiere el autor al señalar que el adjetivo de desentrañar la norma fundamental, ¿verdad? Vamos a la 9. Dice, aunque a la interpretación constitucional le sean aplicables las reglas generales de la interpretación jurídica, nunca debemos olvidar que lo que estamos interpretando es una constitución. Es decir, el intérprete debe considerar que se trata de normas fundamentales que organizan la vida política de un pueblo y que representan las decisiones soberanas sobre el modo y la forma de vida política. Dice, entre los criterios doctrinales en la materia encontramos al de Jerzy Wroblewski, para quien la interpretación constitucional presenta 4 peculiaridades con relación a la interpretación jurídica. Dice, variedad de las reglas constitucionales, características de los términos utilizados en la formación de estas reglas, aplicabilidad de las reglas constitucionales y carácter político de la interpretación constitucional. Y carácter político de la interpretación constitucional, peculiaridades que consisten en lo siguiente. Pensé que lo había repetido, lo había puesto 2 veces, pero no, lo leí 2 veces yo, una disculpa. Ok, aquí vamos a distinguir obviamente los 4 tipos de reglas constitucionales de Wroblewski. Y dice, regla de la conducta stricto sensu, que son aquellas que afirman directamente que un determinado tipo de conducta es un derecho o deber del destinatario. B, reglas de organización, que son las que determinan la organización y competencia de los órganos del Estado. C, reglas teleológicas, que determinan los fines que deberían alcanzar los destinatarios de las reglas constitucionales, es decir, formular el patrón del comportamiento debido mediante la determinación de los fines de esta conducta. D, reglas directivas, que señalan las funciones que deberían realizarse mediante algún tipo de actividad o los valores que deberían conseguirse. Pues él lo que quiso tratar, ¿verdad?, era de buscar, obviamente, ese puente entre la conducta y la conducta de los seres humanos y lo que está plasmado en las leyes, en la Constitución, ¿verdad? Como que tipo un puente, ¿verdad? Recuerden, esto es doctrina. Ay, vamos a... Ok. Permítame, vamos a admitir a Idalia antes de empezar a... Ok, bueno. Aquí pues se puede decir que para el autor, obviamente, la interpretación constitucional a la que denomina el razonamiento o texto o norma constitucional plasmado en la Constitución, obviamente, su valoración determinada, es decir, su aplicación, su aplicabilidad o fuerza legal, ¿verdad? Y la posibilidad de que por medio de este puente político o por medio de estos 4 reglas que él pone o faculta, representa el poder llevar a cabo las valoraciones, ¿verdad? De las dudas que no han sido resueltas en una norma o en un precepto constitucional. Bueno, vamos
Ok. 2. Características de los términos utilizados en la formulación de estas reglas. Dice, el lenguaje, el lenguaje constitucional el lenguaje constitucional presenta términos valorativos, cuasi descriptivos y descriptivos. Wroblewski considera que la particularidad de la interpretación constitucional, como se ha demostrado en la práctica interpretativa, consiste en el razonamiento político de las valoraciones inherentes a las dudas constitucionales y a las opciones interpretativas. Admitir a Miriam. Ok, nos vamos a la página 15. 3. Aplicabilidad de las normas constitucionales. Dice Wroblewski, aquí se escribe mal, discúlpeme, señala que desde el punto de vista de su aplicabilidad existen 3 grupos de reglas: las que son simples y directamente aplicables, caso en que puedan citarse como ejemplo las de conducta estricto sensu y las de organización. A ver, déjenme checar algo. Ok, 4. Dice, el carácter político de la interpretación constitucional. Dice, la interpretación constitucional tiene características que le atribuyen un carácter político en el entendido de que algo es político cuando genética y o funcionalmente está conectado con las relaciones entre diversos grupos interesados en utilizar el poder del Estado en direcciones preferidas. Obviamente, ¿qué sucede? A veces lo que nosotros queremos no es necesariamente lo que quiere la sociedad, sino que muchas veces el mismo Estado lo va direccionando, ¿verdad? Lo va llevando poco a poco. ¿Por qué? Porque pues a ellos también les conviene para obtener votos, para tener simpatizantes, para tener mayoría, etcétera, etcétera. Ok. En México, Jorge Carpizo ha sostenido que los problemas constitucionales son problemas de poder y por tanto políticos. De ahí que hable de una interpretación política de la Constitución, pero advierte que la interpretación política de la ley fundamental tiene que ser en forma muy cuidadosa, porque ella bien puede caer en violaciones a la norma de normas, en actos y resoluciones inconstitucionales. Pues sí, es correcto lo que dice él. Bueno, fíjense bien. En este sentido, lo que trata de expresar el maestro Carpizo es que existen riesgos a la hora de llevar a cabo una interpretación de la Constitución, ¿verdad? Debido a que por tradición las reformas o publicaciones de leyes provienen del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Quien generalmente es el promotor de la iniciativa constitucional, las cuales pasan a la Cámara Legislativa para su aprobación, en lo que pues pasa un tiempito, las estudian, las checan y posteriormente pasan obviamente al Senado de la República, ¿verdad? Para la modificación, su aprobación obviamente en lo particular, ¿verdad? Como por ejemplo, lo que pasó hace poco, la consulta para la remoción del mandato presidencial, ¿verdad? Programada para el pasado 27 de marzo, no sé si fue el 27 de marzo o 27 de abril de 2022, la cual obviamente provino pues obviamente de una reforma constitucional, ¿verdad? Aprobada el 15 de octubre del 2019. Estas modificaciones, fíjense bien, son modificaciones constitucionales y requieren, para ser válida, la salida o el visto bueno del presidente y pues obviamente la participación, ¿verdad?, de 40
del 40% del padrón electoral. Permítame tantito. ¿Cómo te fue, mi amor? Qué bueno. Es que estaba preocupada, es que hoy estuvo horrible el tráfico. ¿Por qué? ¿A quién? No, claro que no, tú tranquila. No, aparte Romina estuvo bien, llegamos bien, nos alcanzó el tiempo. Voy a prender cámara. Ok. Bueno, fíjese bien. Entonces, a esto nos encontramos a que toda la interpretación legal derivada de la iniciativa para las reformas, para reformar, modificar o derogar, ¿verdad? Textos constitucionales tienen inherentes trascendencia en índole político. O sea, todo tiene que ver con, pues no se puede decir que todo con la política, pero la mayoría de las veces, pues sí, ¿verdad? Bueno, seguimos con la presentación. Ok, para Raúl Canoso Ucera existen elementos sustanciales que caracterizan el método de la interpretación constitucional. Estos elementos son evolutividad, politicidad y el factor estimativo o penetración axiológica. Ahora los vamos a checar. Dice, evolutividad. Dice, gracias a este principio se produce una ampliación en los límites jurídicos de la interpretación constitucional a otros ámbitos. La interpretación evolutiva requiere la adecuación de la norma para hacerla apta. Esto es en cuanto a evolutividad. Ahora, politicidad. Dice Raúl Canoso Ucera justifica la utilización de este método interpretativo propio de toda interpretación constitucional sobre la base de que la norma fundamental jurídica de los motivos políticos e ideológicos más sobresalientes en la vida de la comunidad nacional, por lo que es una exigencia para el intérprete constitucional tomar en cuenta el aspecto político de la sociedad en la cual desarrolla su labor jurisdiccional. 3. Factor estimativo o penetración axiológica. Y Canoso Ucera considera que quizás sea este el elemento sustancial más discutible y discutido que el intérprete constitucional no puede pasar por alto ante la exigencia, la evidente carga axiológica contenida en los principios. Yo me imagino que esta es continuación porque nada más eran 3. Dice, normativos de la ley suprema apoyado en lo dicho por Jenny. Permítame. Dice, respecto de que la legislación responde, entre otras cosas, a exigencias morales que viven latentes al lado de otras necesidades sociales, políticas o económicas. Eso está claro, ¿verdad? Porque obviamente todo nos va llevando a que vamos evolucionando como sociedad, vamos cambiando, y lo que antes no era permitido en el pasado, pues obviamente ya se permite actualmente. Aunque les voy a decir algo, las leyes van muy por detrás de los cambios sociales, ¿verdad? De los cambios de la sociedad. Dice, Enrique Alonso García ha dedicado varios estudios a la materia constitucional y en específico a la interpretación de sus normas. Este autor considera que por sí misma la interpretación constitucional obliga a crear técnicas especiales inaplicables a la interpretación de normas legales. Bueno, un paréntesis así chiquito. Se debe de considerar, ¿verdad?, necesario, obviamente, ante la presencia de las lagunas, de ciertas lagunas o ciertos vacíos de la norma fundamental, que es lo que se está analizando, pues obviamente se requiere la interpretación de técnicas y métodos, ¿verdad?, para la interpretación constitucional.
Y pues obviamente el principal método, según este autor, ¿verdad?, es el tener en cuenta la norma constitucional como fuente absoluta, ¿verdad? Es decir, considerar que lo plasmado en la Constitución debe ser interpretado a la letra. De ahí, obviamente, la importancia de la correcta interpretación que la parte de la norma fundamental eh, debe de llevarse a la práctica. Por eso es que se comenta, obviamente, lo que dijimos al inicio, que hace falta más estudios sobre esto, ¿verdad? Nos vamos a la... Ok, seguimos con el mismo autor. Y dice, este autor distingue 5 principios concretos de uso universalizado. Dice, negación del absolutismo. Dice, este principio consiste en el rechazo a considerar que los textos de la Constitución son absolutos en el sentido de que todo lo que hay que hacer es atenerse a su tenor literal. 2. La contemplación de la historia desde el punto de vista valorativo. Dice, un fenómeno clave de la interpretación constitucional es el de la desvinculación de la norma a interpretar respecto del momento en que es aplicada. 3. La racionalidad como parámetro de la constitucionalidad. Dice, Alonso García sostiene que uno de los parámetros más útiles para dar la medida de la constitucionalidad de cualquier norma o acto es el del juicio de la racionalidad de la norma. Dice, la racionalidad como expresión de la adecuación entre los medios restrictivos previstos por el legislador y los fines de interés público a lograr por la legislación se convierte así en un parámetro de la constitucionalidad de la misma. Permítame. Okay. 4. Dice, la Constitución como sistema de valores. Esto se traduce en el reconocimiento de que los preceptos constitucionales no son solo normas en el sentido clásico de la palabra, sino que contienen principios jurídicos e incluso valores. 5. El progreso a través de los marginados. Alonso García estima que otras características probablemente comunes en la producción de criterios interpretativos por parte de los tribunales constitucionales consiste en el desarrollo de las variedades de concretización del texto constitucional. Es producto de actuaciones marginales, es decir, mediante las pretensiones de los individuos o grupos impopulares, quienes a través de sus planteamientos demandan la concretización de la Constitución y con ello hacen progresar para el resto de las personas los mecanismos jurídicos de protección que aquella otorga. Fíjense, más que nada, aquí ya así como algo para aterrizar, es que esto significa que se debe tener el sentido plasmado en el texto constitucional, obviamente el cual delimita el correcto balance, ¿verdad?, en el equilibrio de los 3 poderes, ¿verdad? Solo 2 de estos pueden llevar a cabo la interpretación válida de la Constitución, que viene siendo el legislativo y pues el judicial, ¿verdad? Okay. Según B. Linares Quintana, se dio a la tarea de sistematizar las conclusiones provenientes tanto de la doctrina científica como de la práctica jurisdiccional. Este autor considera que son 12 las reglas de la interpretación constitucional. Ok, interpretación teleológica, dice, es la interpretación constitucional, siempre debe prevalecer el contenido teleológico de la Constitución, que si bien es instrumento de gobierno, también es
es restricción de poderes, en amparo de la libertad individual. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la utilidad del método teleológico como indispensable para poder conocer los valores o instituciones que el constituyente o el poder revisor pretendieron salvaguardar. Incluso lo considera como un método privilegiado frente a otros de la búsqueda de dicho objetivo. Bueno, fíjense, la interpretación en sentido sistemático. Bueno, voy a seguir antes de aterrizar eso. Interpretación práctica. 2. Interpretación práctica. Si la Constitución debe ser interpretada con un criterio amplio, como aquí debe haber sido como un criterio amplio, liberal, práctico y nunca estrecho, limitado y técnico, de manera que en la aplicación y práctica de sus disposiciones se cumplan cabalmente los fines que la informan. Ok, recuerden, esto es de Linares, ¿verdad? Sí, Linares Quintana. 3. Interpretación semántica. Dice, las palabras que emplea la Constitución deben ser entendidas en un sentido general y común, a menos que resulte claramente de un texto que el constituyente quiso referirse a su sentido legal técnico, y en ningún caso ha de suponerse que en términos constitucionales es superfluo o está de más, sino que su utilización obedeció a un designio preconcebido de los autores de la ley suprema. Muy bien. Dice 4. Interpretación sistemática. Dice, la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico donde el significado de cada parte se determine en concordancia con el de las partes restantes. Ninguna disposición debe considerarse aisladamente y siempre debe referirse a la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas disposiciones de la ley suprema. Aquí hay un video, pero déjenme checar. Es que aquí no lo tengo, ahí no se puede. Permítanme. A ver cómo lo puedo bajar de aquí, permítanme. ¿Cómo vamos? Bien. Muy bien, no se me duerma. Ya vamos a terminar, tranquilos. No, yo ando engripado, maestra. Yo vengo saliendo también de dolor de cabeza, como que me quiso dar temperatura. Bueno, vamos a ver, creo que es esta. Sí, es Quizás el cambio de clima, ¿no, maestra? Sí, es que sí, sale uno muy temprano. Bueno, yo salgo muy temprano. Temperatura, pero ¿qué es? Sí, es eso, cambio de la temperatura y todo esto está. A ver, vamos a ver dónde está el video, permítanme. Es página 28, ok. Entonces voy a dejar de presentar aquí, permítanme, dejar de presentar esta y voy a irme a aquí. No sé si es así. Ah, no. No, me equivoqué, este no es.
Está chiquito. Equipo 5. La interpretación jurídica. ¿Qué es? Es establecer su sentido o alcance. Cuando esta no sea clara, tuviese diferentes significados o sea necesario establecer el alcance por contradicciones. No, voy a dejar de presentar. Se oye muy mal. Se corta mucho. Entonces no tiene caso. No se aprecia bien. Aquí se Pero miren, ustedes pueden checar aquí este link. Déjenme ahora sí presentar aquí esta pestañita de nuestra clase. Miren, aquí abajito está el link y ustedes checan. Es lo que vimos al inicio. Haz de cuenta que eso puede decir que es un resumen chiquitito de esta primera mitad, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no la pongo porque la verdad es que se ve muy mal, digo, se corta mucho, entonces no se logra apreciar realmente bien, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, ¿ok? Ok, vamos ahora con la 5, interpretación progresista. Ok, la Constitución en cuanto instrumento de gobierno permanente, cuya flexibilidad y generalidad le permiten adaptarse a todo tipo de tiempos y circunstancias, ha de ser interpretada con base no solo en las condiciones, no solo en las condiciones y necesidades existentes al momento de su sanción, sino también a la luz de los grandes fines que forman a la ley suprema del país. Pues esto significa que obviamente la ley, ¿verdad? Concede derechos y obligaciones, ¿verdad? En general, una interpretación al momento de recurrir al tribunal para la solución de un problema jurídico específico y obviamente salen a la luz o dejan de salir a la luz por circunstancias, como habíamos comentado antes, por circunstancias en cuanto a que dejan de ser funcional, dejan de ser ya funcionales, ¿verdad? O salen a la luz porque se ocupan o dejan de ver la luz porque obviamente ya no son aptas o aplicables a la sociedad, ¿verdad? En el presente que se está viviendo en ese momento histórico. Ok, 6. Reglas y pruebas de la razonabilidad. Y se explica Linares Quintana que dentro de la Constitución argentina se ha incluido la regla de la racionalidad con el objeto de determinar y decidir la conformidad y adecuación de los actos del Estado con la propia Constitución. 7. Excepciones y privilegios. A través de las excepciones se excluye a una persona o cosa de la generalidad de la regla común, mientras que el privilegio se entiende como la concesión que hace el superior al exceptuar o liberar a uno de una carga o gravamen al concederle una excepción al que no goza
al que no gozan otros. O sea, excepciones y privilegios. 8. Presunción de constitucionalidad de los actos públicos. Dice, los actos públicos se presumen constitucionales en tanto mediante una interpretación razonable de la Constitución puedan ser armonizados con esta. Cuestiones públicas. Dice, en virtud del principio de la división de poderes y de la naturaleza de las funciones de cada uno de ellos, otorga la Constitución, el Poder Judicial es incompetente para conocer de las cuestiones políticas, cuya naturaleza es por completo ajena a la esencia de la función jurisdiccional, por lo que la dilucidación de aquellas ejecutivo está exclusivamente atribuidas a los poderes legislativo y ejecutivo. 10. Propósitos y motivos del legislador. Ok, propósitos y motivos. Dice, señala Linares Quintana que el Poder Judicial excedería su ámbito específico y constitucional de competencia si juzgara los propósitos o motivos que pudieran haber inspirado al legislador en la aprobación de las leyes, materia que está comprendida en los campos de la política legislativa. Dice, los tribunales pueden formular valoraciones acerca de la bondad o inconveniencia de la justicia o la injusticia, la oportunidad o inoportunidad que los actos legislativos, pero por más que sean la firme convicción de que la ley es conveniente, injusta o inoportuna, están obligadas a aplicarlas. Recuerden, las leyes salen por alguna razón, ¿verdad? Ok. 11. Facultad privativas de los poderes legislativos y ejecutivos. Dice, cuando se habla de facultades privativas de los poderes políticos, no se alude indistintamente a todas las que han sido atribuidas por la Constitución, sino solo a las especificadamente privativas de ellos, o sea, aquellas facultades que les son propias, peculiares, singulares y exclusivas, y que por consiguiente están excluidas del control del Poder Judicial en cuanto su ejercicio no afecte los derechos constitucionales de los habitantes. 12. El preámbulo de la interpretación constitucional. Si bien el preámbulo no forma parte del texto propiamente dicho de la Constitución Nacional, no por ello por ello revive menor importancia que esté, ya que constituye un elemento indispensable y decisivo para la interpretación, aplicación de todas y cada una de las normas constitucionales, en cuanto a través de él mismo, los constituyentes definen la autoridad de la cual emana la ley fundamental. Dice, la voluntad del pueblo, de la nación. Dice, expresada a través de sus representantes, en cuanto expresa automáticamente el alma o espíritu de la Constitución. Dice, al proclamar en forma explícita y solemne los grandes fines y propósitos del acto constituyente fundacional. Aquí ya terminamos los 12 pasos o incisos que dijo él, ¿verdad? Ahora nos vamos al inciso B. Página 37, ¿verdad? Sí. Dice B, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, en términos constitucionales, tiene atribución para interpretar la Constitución tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial de la Federación.
de conformidad con el artículo 72, inciso F. De la norma fundamental, el Poder Legislativo puede interpretar reformas o derogar leyes o decretos. En otras palabras, el Congreso de la Unión puede fungir como intérprete auténticas a través de lo que suele denominarse normas interpretativo, tanto de preceptos constitucionales como de cualquier otro ordenamiento legal. Okay. El artículo 94, dice párrafo octavo de la Constitución Federal, faculta al Poder Judicial de la Federación para interpretar la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, es decir, en los términos del artículo 133 de la norma fundamental. Dice, el Poder Judicial de la Federación interpreta la ley suprema de toda la Unión. Dice, no obstante, la facultad constitucional concebida al Poder Legislativo, las leyes reglamentarias que ésta expida deben ajustarse a la Constitución Federal, pues en caso contrario podrá reclamarse su inconstitucionalidad ante los tribunales competentes. Ok, dice, de esta forma la doctrina mexicana sostiene que la interpretación jurisdiccional que de los preceptos constitucionales establezcan los tribunales federales prevalecerá a pesar de los criterios opuestos o distintos que se sustenten en cualquier ley emanada del Congreso de la Unión. Esto respecto a lo establecido por el artículo 133 constitucional, cuya parte última dispone, dice, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario. Dice que puede haber en la constitución o leyes de los estados. Ok, dice, en este apartado se analiza únicamente la interpretación que realiza el Poder Judicial y en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que es el sujeto que en última instancia interpreta la Constitución y decide si una norma o un acto de autoridad es o no es constitucional. ¿Ok? Dice, artículos 94, 97, 103, 105 y 107 de la Constitución Federal, así como el título segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de la Corte en materia de interpretación constitucional. La facultad absoluta del alto tribunal se traduce sobre todo en su competencia para conocer de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105 de la norma fundamental y reguladas en la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, no obstante que la calidad de la Suprema Corte de Justicia como intérprete supremo de la Constitución no se encuentra expresamente establecida en la Constitución, ello no hace falta, pues aquella se resume en la formulación expresa de sus funciones y competencia constitucional. En concreto, la atribución que tiene para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una ley significa que su interpretación priva sobre la que haya hecho el legislador y sobre cualquier otra. Ok. Dice, vamos a lo que viene siendo ahora el inciso C. Dice, criterios interpretativos utilizados por los tribunales federales. Ahora son por los tribunales federales. Dice, la doctrina tiende a sostener que
previamente a la aplicación de una disposición legal o constitucional, es necesario que ésta sea interpretada. Ante la ausencia de disposiciones normativas en materia de interpretación, corresponde a la doctrina y a los propios órganos jurisdiccionales establecer cuáles serán los criterios interpretativos más óptimos para desentrañar el sentido de la norma. Nuestro máximo tribunal reconoce que el sentido y alcance de las disposiciones legales o constitucionales se determinan a través de los 4 métodos tradicionales propuestos por Savigny. Dice, para nuestro máximo tribunal, interpretar es desentrañar el verdadero sentido de la norma constitucional. Consiste en conocer la voluntad del constituyente o del poder reformador de la Constitución, según se trate. Dice, cuando la jurisprudencia no cumple su cometido, es decir, desentrañar el alcance y sentido de las disposiciones que interpreta, en rigor jurídico no se le puede atribuir carácter de jurisprudencia. Ok, dice, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en los párrafos últimos y penúltimo del artículo 14 criterios fundamentales para aplicar e interpretar normas civiles y penales. Dice, se ha sostenido que la jurisprudencia, además de ser interpretativa, puede dar a la ley, cuando ésta lo requiere, efectos extensivos, así como establecer casos de excepciones en beneficio del acusado. Dice, el último párrafo del artículo 14 constitucional dispone, dice, la regla a seguir cuando se trate de juicios de orden civil. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Este principio constituye una garantía individual limitada a las sentencias definitivas. Sin embargo, el artículo 19 del Código Civil Federal dice, a su vez establece, las controversias del orden civil deberán resolverse conforme a la ley, conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. Dice, a falta de ley se resolverá conforme a los principios generales del derecho. Bueno, fíjense bien, como un ejemplo podemos observar el sentido de que si una ley nueva solo puede aplicarse de forma retroactiva, porque estamos hablando aquí de normas civiles y penales, ¿verdad? En beneficio del reo, es decir, no existe una modificación de la ley, ¿verdad? Para una conducta delictiva, pues esta modificación, por ejemplo, ¿verdad? Esta modificación deja de ser grave o se disminuye su tiempo de condena. Esto puede ser solicitado obviamente por el reo para su beneficio, ¿verdad? Como habíamos comentado antes de que porque pues una ley puede ser retroactiva, obviamente en beneficio, siempre en beneficio en cuestiones penales, ¿verdad? Y no al contrario, o contrario sensu, ¿verdad? Si una norma es modificada, obviamente, y su cumplimiento es una sentencia mayor al de una persona privada de su libertad tiempo atrás, pues obviamente no afectará, no va a afectar, pues su condena no tiene por qué ser aplicable a esa persona, porque pues obviamente a él ya se le dio una sentencia previa, ¿verdad? No sé si me entendí, me di a entender, pero un reo que fue juzgado con una condena a lo mejor muy larga y sale una más adelante él puede agarrar ese beneficio, pero no al revés. No sé si me explico.
Pele. Ok. Sí, porque pues el caso es no perjudicarlo, ¿verdad? Es más bien ayudarlo, ¿verdad? Ok, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 18 el principio, dice, conocido como indebido pro operario. Dice en los siguientes términos, dice, en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3 en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Ok, aquí ya nos vamos o nos trasladamos a la Ley Federal del Trabajo. Acá vimos más, aquí atrás vimos lo que viene siendo lo que son cuestiones civiles y penales, ¿verdad? Y aquí, pues obviamente estamos hablando sobre la Ley Federal del Trabajo. Cuestiones de, pues, de los trabajadores, ¿verdad? Ok. En el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación dice, prevé las disposiciones fiscales, permítame tantito. Dice, en el artículo 5 del Código Civil Fiscal de la Federación prevé, dice, las disposiciones fiscales que establezcan carga a los particulares y a los que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Obviamente aquí ya nos estamos viendo del lado fiscal. Dice, no obstante, el mandato de que se realice una interpretación estricta de las disposiciones tributarias, derivado del principio que en materia financiera señale que el modo, el tiempo y la cuantía del impuesto deben fijarse en términos claros y precisos. Dice, la doctrina respectiva se pronuncia en favor del método histórico evolutivo como el idóneo para interpretar las leyes impositivas. Dice, según Vanoni, en la consideración en primer término de que la materia fiscal no está compuesta solo de las normas que crean tributos, sino que también consta de normas que, si bien disciplinan el desarrollo de la relación tributaria, no implican el nacimiento de una nueva obligación tributaria. Dice, y en segundo término, en la consideración de que incluso las normas reguladoras del nacimiento de un tributo requiere que el operador jurídico encargado de aplicarlas conozca su sentido, lo que solo se logra a través de la interpretación. Entonces caemos siempre en lo mismo, ¿verdad? Que tenemos que saber interpretar, ¿verdad? ¿Interpretar qué? Pues obviamente, nuestras leyes, la Constitución. Ok, nos vamos ahora con la regulación. La regulación de la jurisprudencia que establece el Poder Judicial de la Federación en México. Ok, dice, fundamento constitucional. Dice, la reforma del artículo 107 constitucional de 1950 fijó por primera vez el vocablo jurisprudencia en la Constitución Federal de 1917. Dice, a partir de ese momento, los legisladores de ministros de la Suprema Corte de Justicia y los teóricos del derecho han desarrollado armónicamente, junto con el resto de las disposiciones de la Constitución, una serie de conceptos, principios e institucionales que pondrían incluso integrar una teoría de la creación jurisprudencial en México. Dice, aunque en sus inicios la jurisprudencia estuvo ligada exclusivamente al juicio de amparo, en la actualidad la jurisprudencia encuentra su fundamento en el párrafo octavo del artículo 94 de la Constitución Federal. Dice, se transcribe un fragmento de la
exposición de motivos que se llevó en la Cámara de Senado el 19 de noviembre de 1965 con motivo de la iniciativa de reformas constitucionales y en la que se sintetizaron claramente las razones por las que se cambió de lugar la disposición relativa a la jurisprudencia dentro del texto constitucional. Y vamos a ver cuáles fueron. Dice, las disposiciones contenidas en el primer párrafo de la ley, de la fracción 13 del artículo 107, según la cual la ley determinará los casos en que sea obligatoria la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial Federal, así como los requisitos para su modificación. Y se ha considerado que debe pasar al artículo 94, que es de carácter general, y no mantenerlo en el artículo 107, que de manera especial consigna las bases que rigen el procedimiento del juicio de amparo, porque la jurisprudencia de los dichos tribunales puede constituirse en procedimientos distintos de este juicio y que son también de su competencia. O sea que nada más cambió de lugar, ¿ok? De artículo del 107 al 94. Ok. Dice el artículo 94, dice, la ley fijará los términos en que sean obligatoria la jurisprudencia que establezca los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación. Dice, el propósito de la reforma constitucional de 1967 trascendió a la configuración y naturaleza de la jurisprudencia, pues trajo consigo el reconocimiento de las siguientes cuestiones. Vamos a verlas. Dice, 1. Que se fije la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales solo mediante la expedición de una ley, procedimiento mediante las cuales se regule la jurisprudencia. 2. Que se reconozca a la jurisprudencia como la interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, lo que significa también que la jurisprudencia goza de una naturaleza distinta de la ley. 3. Que se contemple a la jurisprudencia independientemente del juicio de amparo. Porque recuerden, lo habíamos dicho, siempre se había puesto al inicio de nuestro joven país, por así decirlo, a la jurisprudencia obviamente ligada al juicio de amparo, ¿verdad? 4. Que los alcances de la jurisprudencia por cuanto a su obligatoriedad, los requisitos para su interrupción y modificación sean establecidos por el legislador. Sí, ¿por qué? Porque a lo mejor, ¿sabes qué? Ya esta ley ya no es apta, entonces, ¿qué sucede? Pues se deroga, ¿verdad? Se modifica, se va modificando, se va cambiando. Ok, dice, otro artículo constitucional que se refiere a la jurisprudencia de los tribunales federales es el 14, y dice, en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Ok, legislación B, legislación orgánica y ordinaria. Dice, en la legislación secundaria existen otras disposiciones jurídicas reguladoras de la jurisprudencia. Dice, las normas secundarias son creadas por el legislador ordinario para el desarrollo de las disposiciones jurídicas constitucionales, así como para alcanzar los objetivos y fines expuestos por la propia Constitución, y se elabora a través del proceso legislativo prescrito por los artículos 71 y 72 de la Ley Suprema.
Ok, dice, los tratadistas mexicanos, a fin de explicar formalmente la jurisprudencia, coinciden en destacar 3 tipos de normas secundarias. Dice, las de carácter orgánico, cuya naturaleza es organizar y estructurar los órganos públicos, dice, dependencias, instituciones y entidades oficiales, mediante la determinación de sus fines, la estructuración sistemática de sus atribuciones y las reglas de su funcionamiento. 2. Leyes reglamentarias, que son aquellas que detallan, precisan y sancionan uno o varios preceptos de la Constitución, con el fin de articular los conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto constitucional que regula. Y 3. Códigos, que son los documentos que se comprenden para alguna rama del derecho positivo con unidad totalizadora de materia, plan, sistema y método. Ok, y dice, atento a la división anterior, dice, y respecto de la jurisprudencia, inciden en su reglamentación las siguientes leyes secundarias. Dice, 1. Leyes orgánicas. Dice, A. Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. 2. Leyes reglamentarias. Dice, A. Ley del amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y B. Ley reglamentaria de la fracción 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y 3. Los códigos. Dice, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Fíjense bien, esto representa la conformación y la estructura de la Suprema Corte de Justicia como órgano máximo, como hemos comentado, ¿verdad?, donde se resuelve y dictamina las disposiciones y emanan de la Constitución. Y estos tres forman también una parte muy importante: leyes orgánicas, leyes reglamentarias y códigos. Pues van de la mano con todo lo que estamos observando y estamos viendo. Ok, dice 1. Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dice, desde 1826 el Poder Judicial mexicano se ha organizado a través de normas generales creadoras por el Congreso de la Unión, que ahora se conoce en su conjunto como ley orgánica. Dice, la vigencia de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación fue pública en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y reformada por último el 17 de mayo del 2001. Tiene 2 apartados específicos sobre la jurisprudencia. El primero se publicó en el título 10 de las disposiciones generales, capítulo 7 de la jurisprudencia, artículo 177 al 179. Dice, el segundo de los apartados es la sección 5, denominada también de la jurisprudencia, pero esta vez del título 11, dice, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, aquí les quiero aclarar algo. Aquí dice que fue la última modificación en el 2001. El libro base está desde, creo que tiene su última edición o algo así, fue en el 2000, no sé si 2003 o 2005, y dejaron de publicarse, o no sé cómo le llaman cuando tienen un numerito, desde el 2013. Entonces, obviamente, pues yo no sé si hay alguna otra modificación sobre eso, ¿verdad? Debe de haber, ¿verdad? Pero que 1. Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dice, la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación remite a la Ley de Amparo para regulación de la jurisprudencia derivada de asuntos distintos del juicio de garantías. Y nos vamos al artículo 177. Dice, la jurisprudencia que debe establecer la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno las salas de las mismas y los tribunales colegiados de circuito en las ejecutores que pronuncien en los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo, se regirán por las disposiciones de la Ley de Amparo,
salvo en los casos en que la ley de materia contuviera disposiciones expresas en otro sentido. Ok, dice la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación se reforma y adiciona junto con otras disposiciones secundarias mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996. Ello produjo también la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y 2. Dice, ley de amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dice, dentro de la exposición de motivos de la iniciativa para la reforma del artículo 73, 94, 97, 101, 104 y 107 de la Constitución Federal, dice, del 6 de abril de 1987, el titular del Ejecutivo Federal señaló que dicha reforma, tribunales colegiados de circuito asumen el control total de la legalidad en el país. Se trataba de un proceso de perfeccionamiento de la estructura y el funcionamiento de los tribunales federales, con la pretensión de responder a las demandas colectivas a fin de garantizar la libertad y los de la era de la combinación de un proceso de modernización del Poder Judicial de la Federación, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se constituía como el supremo intérprete de la Constitución, mientras que los principios de la democracia y bienestar social. Ahí no me cuadra muy bien cuál fue el fin de ese párrafo, pero en fin. Dice, tanto en la Suprema Corte de Justicia como en los tribunales colegiados de circuito, la reiteración de los criterios es el aspecto esencial para la creación de jurisprudencia. 3. Ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dice, el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue modificado como parte de la reforma judicial de 1996. Dice, normas reglamentarias. Dice, otra de las fuentes de mayor relieve dentro del sistema jurídico mexicano que trasciende en la elaboración de la jurisprudencia es el reglamento etimológicamente. Dice, el vocablo proviene de un latín argumentum, que a su vez procede del verbo rego, regere, que entre otros significados tiene el siguiente, dice, regla, ordenar, perteneciente o relativo a una regla. Dice, Gambino Fraga, dice, por su parte, define el reglamento como la norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el poder ejecutivo en uso de una facultad propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Creo que terminamos o no. Ay, no, todavía falta, perdónenme. No se me duerma. Dice, acuerdo sobre la jurisprudencia. Dice, el párrafo 7º del artículo 94 de la Constitución Política, dice, de los Estados Unidos Mexicanos, me imagino que ahí faltó, dice, está entre las salas de los asuntos que competa conocer a la Corte. Dice, así como remitir a los tribunales colegiados de circuito para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. Dice, jurídicamente, para delimitar la connotación de un acuerdo general, deben observarse dos vertientes que pueden clasificarse como internas
y externas. Internamente, el acuerdo es la suma de voluntades de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su vez surge de los debates que se dan sobre un caso en particular. Desde el punto de vista externo, es una decisión unilateral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como persona jurídica que no atañe a los ministros en particular, sino en su conjunto. Acuérdense lo que habíamos comentado también antes. Cuando no llegan a un acuerdo, ¿quién es el que va a decidir? Cuando no se ponen de acuerdo, el último y el que toma la decisión es la Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? Bueno. Según Fragua, respecto de su contenido y efecto jurídico, los acuerdos pueden clasificarse en directamente destinados a ampliar la esfera de las particulares, aquellos acuerdos directamente destinados a limitar a esa esfera jurídica y acuerdos que hace constar la existencia de un estado de hecho o de derecho. Y pues sí terminamos. Yo pensé que yo iba a decir, bueno, como en la página 60 me paro y ya lo dejo para la próxima semana. Pero bueno, sí se logró y sí pudimos terminar. Espero se encuentren bien y les pido una disculpa porque fue un poco extenso. Lucero, adelante. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una duda, pero no sé si me voy a explicar bien. Respecto a la reforma en la Constitución mexicana. Usted mencionó ahorita lo de la revocación de mandato, que obviamente pues no se aceptó, ¿verdad? Porque pues no se votó lo que se ocupaba para poder aceptar. Esta revocación de mandato lo que pretendía era precisamente hacer una modificación, o sea, es lo que yo entendí, una modificación a los artículos que se referían a la no reelección, a que tenía que durar el presidente 6 años y cosas así. ¿Eso es correcto? Sí, tenía ahí entonces, como... Sí. Perdón, o sea, la revocación de mandato lo que pretendía era eso, para que si no te gustaba un presidente, pues poderlo quitar antes de tiempo. Sí, que no cumpliera los 6 años, es decir, que pudieran poder removerlo a los 2 años. Por eso fue en 1900, sí, la fecha en que se inició o que se dio el banderazo fue en 1900, no me acuerdo, el 15 de octubre de 1900, del 2019. Ok, pero mi pregunta es, al momento de revocarse también esto y modificar ese artículo, también se modificaba el hecho de que se podían reelegir o podían ampliar el mandato. Estaba ambiguo, fíjate, estaba así como que medio... Es que estaba explícito, ¿verdad? Sí, estaba medio raro, que podía ser pero de esa manera. Estaba medio raro, pero no sé si el licenciado que está aquí conmigo me pueda apoyar un poquito, pero eso sí lo platiqué con él y estaba como que medio raro el hecho de que no se concretizó, no aterrizaron bien. Es que el problema tenía ¿cómo les explico? Para no politizar y no verme de que, soy partidista de... No, nada. Estaba muy ambiguo. No aterrizaron bien la idea. Ese fue el problema, porque no fueron a votar las personas suficientes y entonces no hubo quórum. Fue un desastre. Bueno, eso, en mi muy humilde opinión, porque sí se gastó mucho recurso para hacer esa votación, pero obviamente por el miedo a que se reeligiera o no sé cómo está el asunto, pero es que no lo especificaron bien, no sé cómo explicarlo, no lo aterrizaron. Ese fue el problema que yo le vi a esta salida o banderazo que obviamente venía del presidente, ¿verdad?, de la República. Elizabeth, perdóname. Sí, Lucero. Perdóname. No, según adelante. yo recuerdo, en la Constitución hay un apartado donde dice que si ya ve cuando toman un mandato, dicen, si no les gusta que el pueblo me lo demande.
Y según yo en la Constitución hay una parte donde dice que si es antes de los 3 años, se puede revocar el presidente, y si es después de los 3 años se pondría a alguien del mismo partido político, algo así, pero que si el pueblo no está de acuerdo, si es antes de los 3 años de mandato, se puede pedir la renuncia del presidente. Sí, Entonces, pero aquí fue modificado ya, porque haz de cuenta que él dio esa modificación, por eso hizo esta sí fue ya hecho una modificación tal cual, pero nadie salió a votar, ¿me entiendes? Sí. Haz de cuenta que tenía que ser más del 40% del padrón electoral y no hubo quórum, no hubo esa, entonces, por tal motivo, no lo quitaron, y por tal motivo, porque como te digo, que no aterrizaron bien la idea, y por tal motivo no lo quitaron. Se da cuenta que sigue en el poder, o sea, sigue, pues sí sigue, o sea, y tampoco era de que si iba a haber reelección o no. Eso, a mí ese fue el punto en que yo dije, a ver, vamos a leer bien qué dice, y no venía nada de eso. Estaba como pero muy había ambiguo. una posibilidad de que se ampliara el mandato también, que sí, por eso lo estaba metiendo. Así es correcto. Por eso dijo, pues si ponen eso, mejor no voto. ¿Para qué? Porque exacto, sí, por eso yo tampoco no voté. Yo no voté tampoco. Sí, no. Bueno, era la duda, maestra, pero sí me captó perfecto mi... Pero sí, estuvo muy bien Lucero, me da mucho gusto que hayan participado. Y yo sé que tengo muy poquito tiempo para que hablen, pero es tanto material que a mí lo que me da cosa es de que llegue a ver el examen y que no toque yo todos los puntos. Pero lo que sí me dijo, o me decía mi coordinador anterior, que pues ya no hay, ¿verdad? Obviamente, decía, es que deje que ellos estudien por sí solos, pero pues sí, a veces hasta me preguntan, maestra, ¿dónde está el tema? ¿Cuál es el tema de hoy? Yo así, me traumo porque digo, Dios mío, ¿cómo? Ya estamos en el 6º mes, el 6ª semana y no saben en qué tema vamos. O sea, eso me da pendiente porque me dicen, ¿en dónde están el temario? Yo quiero creer que son alumnos que apenas se están reincorporando. Elizabeth, adelante, perdóname. Con respecto al tema que tocó la compañera Lucero. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, adelante. Más que nada, la revocación de mandato fue una propuesta por AMLO sobre la consulta de continuar o no como presidente, que esto fue algo que él Pero a los 2 años, es decir, si no te... Así es. Ajá. Porque la revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado en sí por la ciudadanía. Porque sí tenemos esa opción sí para la determinar, tenemos. Para determinar la conclusión de un mandato anticipado. Es correcto. Y esa opción la tenemos, obviamente no tengo el año exacto en que se metió esa opción, pero obviamente fue como una copia fiel de nuestro vecino país. Saavedra, perdón, también Saavedra tiene la mano alzada. Una disculpa, adelante. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, es un tema muy rico para tocar. Estamos primeramente que nuestra Constitución, cuando se da la investimenta al presidente de la República, le dice, ¿no?, que jura guardar esta Constitución y todo eso, y que no lo hiciera así, la nación se lo demande, como bien aceptó la compañera. Y luego viene él y dice, bueno, pues si la Constitución me está diciendo que yo debo de guardar y vigilar las leyes, y si no lo hago, que la nación me lo demande, pues ahora quiero que la nación me lo demande. Y fue un juego legal político, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista porque, digo, no soy partidista de ningún partido, soy apartidista, y veo claramente que fue un juego de ajedrez muy bien planeado, bien ejecutado, en el que el presidente dice, bueno, si no me quieren los partidos políticos en el poder porque soy el peor presidente, bueno, vamos a hacer un referéndum donde la ciudadanía defina si soy bueno o malo. Los partidos políticos en un principio dijeron, sí, vamos a hacerlo con el fin de sacarlo del poder, pero cuando él dijo, pero acuérdense que si la ciudadanía dice que no,
vamos a tener que cumplir a la ciudadanía, me voy a aventar mis 6 años. Y ahí es donde fue ese gancho de decir, no, porque nos quiere hacer Venezuela y va a querer reelegirse y entonces iba a sacar al ejército, pero ya no lo sacó, y entonces empezó ese juego de palabras que manejan nuestros ilustres políticos con conocimiento a veces de causa y a veces con desconocimiento total del derecho, y yo siento que fue más esta estrategia política de decir, bueno, ya no me quieren, soy el peor presidente, vamos a votar si quieren que la gente me vaya. Y invirtieron una gran cantidad de dinero de la nación para que se hiciera yo digo, esta gran obra de teatro, el mejor Hollywood que hay es el INE, y montaron su escenario, hicieron su propuesta de qué iban a hacer, pero cuando vieron que era un arma de 2 filos mandar a la misma gente de los otros partidos a votar para que lo sacaran, sabían que si cuando ellos llegaran al poder, cuando cambiara tal vez de partido político el poder ejecutivo, ellos también iban a correr el mismo riesgo que en un momento dado, a los 2 o 3 años, iban a votar la gente para sacarlos del poder. Entonces vieron que era un arma de 2 filos, mandar a su gente a votar para que lo corrieran, sabiendo que a la vuelta del destino en otro periodo de gobierno del Ejecutivo, también la gente iba a poder votar para sacarlos. Y del otro lado del filo de esta navaja o de esta espada era que si la gente votaba que no se fuera, podía él continuar en una reelección, ¿no? Como lo que está pasando ahorita en Brasil, que ya regresó Lula da Silva al poder, digo, no, se reeligió en tiempos posteriores, pero ya regresó al poder. Entonces, son estas cuestiones políticas que yo siento que políticos vieron que en un momento dado era buena opción votar por la destitución presidencial, pero por el otro lado no, porque decían, bueno, el día que estemos nosotros arriba también van a votar y nos van a correr. Entonces yo siento que por ahí iba la cosa, ¿no? Mi participación propia. Sí, perfecto, señor Saavedra, muy bien, me parece muy bien. Elizabeth, adelante. Exactamente es lo que dice Sergi, fue un juego de palabra eso de la revocación de mandato. Buenas noches a Nancy, ya se retiran ellos, sí. Adelante, Elizabeth. Exactamente se logró lo que se quería, porque eso fue lograr lo que se quería, porque él estaba tan seguro que la minoría pues no lo iba a querer correr. O sea, él ya tenía bajo la manga agarrado a los de 60 y más, a los jóvenes con las becas Benito Juárez y cuánto y tanto. Entonces fue un juego de palabra con mucha astucia, querer hacer este evento de decir vamos a hacerlo a través de votación para que sea supuestamente, entre comillas, algo muy legible, algo muy tangible y que todos sean y estén de común acuerdo de que se hizo y el pueblo fue el que no me destituyó. Amparado ante nuestra Constitución, obvio, porque pues ahí ya la Constitución lo ampara de que pues el pueblo no lo está corriendo, el pueblo está decidiendo que se queda, aun cuando el pueblo no salió a votar. Sí, fue realmente muy poquita gente la que salió a votar realmente. Estuvieron pues solas las urnas, la verdad, pero bueno, es un ejemplo que yo puse, ¿verdad? Realmente no quería yo politizar esto, no, realmente no es politizar, créame, yo políticamente, por más que me han invitado, estoy fuera de base, no quiero nada, porque se termina tan pronto como 3 años, 6 años, y uno tiene que seguir viendo a los vecinos, al que esté enfrente, atrás de mí, y lo que mejor pasa ahí es que estamos tranquilos. Lo que nos pasa a nosotros realmente es que no hay una buena cultura no tenemos una buena cultura política, o sea, no hay una escuela de políticos buenos que tengamos, o sea, porque me dicen, es que Marta, no hay partidos, digo, es que es correcto, nos falta... Mire, un ejemplo tan claro de... Llegamos al poder y lo que queremos llegar es robar, pero lo más pronto posible y lo que rápido y no solucionar y que estamos hundiendo cada vez más a
o pues al país, ¿verdad? Entonces, aquí a nosotros nos falta mucho, porque como dice una persona, es que yo no estoy en contra de AMLO, yo no estoy en contra ni del PRI, no estoy ni a favor ni en contra. Necesitamos mejores partidos. Pero bueno, es uff, esto es tela de no se va a acabar esto, nunca. Sí, Esperemos y un Dios. ejemplo muy claro es el municipio donde yo vivo, el de García. Ya cuántas veces se ha reelegido el mismo alcalde. O sea, es ilógico. Eso es una cosa tan aberrante, tan provoca, discúlpenme la palabra que voy a decir, pero en mi persona a mí me provoca repugnancia. O sea, no puede ser que un mismo alcalde ya lleva no sé cuántas reelecciones y sigue quedando él, vaya. No, pues es que a lo mejor es el miedo, no sé, Sí, está mezclado entre miedo, compra y tantas cosas tiene esa política. Entonces, pues no, lamentablemente te quedas defraudado por el partido que sea. sí, nos falta, pero bueno, miren, ay, Dios mío, vamos a tratar de creer, ¿verdad? Siempre uno piensa, bueno, vamos a creer que esto va a ser mejor y que va a llegar alguien que quiera hacer las cosas de manera diferente, trabajar de manera diferente y no querer, ahora sí como quien dice, robarle al pueblo, porque eso es lo que, la mentalidad es de que llego y quiero robar, eso es lo que yo me imagino que piensan a la hora de llegar al poder, no sé qué pasa, que dices tú, oye, a lo mejor lo que van a hacer es van a trabajar y no, lo que quieren es rápido, estos 3 años o estos 6 años lo más rápido posible porque les come, les come. Entonces, ¿para qué te metes a la política? Pero es que es un gancho para hacerte billonario de la noche a la mañana. O sea, ya me di cuenta, o sea, y hay gente que tiene ese don para ser político, hay gente que no tiene ese don para ser político, pero tiene buenas ideas y otros no. En fin, son muchos factores, la verdad es de que, y no acabamos. O sea, si seguimos hablando de política o de religión, como puso ahí una compañera, pues no acabamos, no acabamos. Seguimos siendo un país muy joven en ese aspecto. O sea, pero realmente somos un país muy rico y muy privilegiado en muchos aspectos. O sea, créanme, aunque ustedes no lo crean, somos un país, aunque unos dicen es que estamos muy cerca muy cerca, como dije, muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Bueno, pero somos un país muy privilegiado porque tenemos de todo. O sea, mar, muchas cosas. La verdad es que no, muy privilegiados, pero nos falta. Sí, Elizabeth, adelante. Leí un documental donde dice que México es un país muy rico en sus leyes, muy rico en sus tierras, pero lamentablemente los poderes están en manos de gente muy corrupta, así de fácil. Y esto viene Sí, de periodistas de renombre internacional. sí, es correcto. No están equivocados. Obviamente, pues tanto saqueo a la nación, obviamente, este, no sé cuántas paraestatales habían en los años 80, en los años 70, y ahorita no hay ya nada. Todo se vendió. Vendieron los bancos, vendieron los ferrocarriles, deshicieron todo, porque obviamente lo que decían, bueno, es que a lo mejor el sector privado pues va a hacer un mejor trabajo, ¿verdad? Va a ser un mejor trabajo con esas, y que pues obviamente el gobierno pues no que esté para gobernar y no para administrar esos bienes, ¿verdad? Era la idea, ¿verdad? Pero pues no todo fue como se pensaba, ¿verdad? En fin, o sea,
hubo muchos problemas. Tenemos que seguir caminando, nos falta mucho, la verdad, pero bueno, yo tengo fe todavía, y ver qué le podemos dejar a nuestros hijos, un México, pues un México mejor. Y todo depende pues de uno y poner un granito. Este, si voy a entrar a la política para robar, mejor no me meto. O sea, mejor puedo luchar desde la trinchera, desde otro lado. O sea, no sé, en fin, o sea, yo siento que la gente que debe estar ahí es gente preparada y no gente que quiera llegar luego y así como les dije, robar, ¿verdad? Que quiera 2 Lamborghinis de la nada, cuando ves sus antecedentes y sabes que pues su familia no es de dinero, ¿me entienden? O sea, ¿de dónde salió eso? Si cuestan casi 18 millones cada animalón de esos carros, o sea, son millones. Pero bueno, en fin, ya estamos hablando de otra cosa. Pero usted está hablando de una profesora que tiene unos cuadros millonarios, un departamento en Polanco y su mamá era maestra y dice que todo eso se lo heredó a ella. No, estaba hablando de los Lamborghinis de Alito. Yo decía del Baster, profesora. No, su mamá era Oaxaca, su mamá era maestra, la mamá era profesora también, su mamá era profesora de Oaxaca. Sí, le heredó unos departamentos en Polanco carísimos y unos cuadros de pintores carísimos con su sueldo de profesora de ahí de la zona rural, imagínese. Dice, no me consta nada, es lo que salió en las noticias. Pues sí, bueno, pero ya no podemos hablar de esto porque, oigan, yo tengo que grabar, yo sigo grabando.